Amén. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros esta tarde, miércoles 17 de abril. Amén. Este mes va volando. ¿Y cuánto lo gozamos este domingo? Amén. Estaba bueno el siervo de Dios y habló muchas cosas ahí de que para que nosotros también estemos en oración por él y su ministerio. Amén. También está visitando una persona. Dios la bendiga, hermana. ¿Cuál es su nombre? Hilda. Dios la bendiga, Hilda. Amén. Aleluya. Bienvenida. Así de que vamos a compartir la escritura de la semana pasada, que estaba en Efesios capítulo estaba en Romanos capítulo 8:15. Me estaba adelantando. Es Romanos 8:15, ¿se acuerdan? De esclavitud, de adopción. Amén. Para ser llamados Abba. ¡Hey! ¡Aleluya! Está bueno. Amén. Ahí está. Un aplauso a nuestra hermana que se aprendió la escritura. Y esa palabra Abba significa padre en hebreo. Abba. No es ese grupo, ese conjunto que cantaba disco en los 70s, Abba, no es ese. Abba significa padre. Abba significa padre en hebreo. Entonces, qué bueno, no hemos recibido espíritu de esclavitud para que ya no tengamos temor, que no estemos viviendo bajo temor, bajo miedo, porque el esclavo así vive. Entonces, cuando la persona está en pecado, está en esclavitud. No sabe que está en esclavitud. Y el que los trae libertad es Cristo Jesús, por medio de su sangre preciosa. Ahora hemos recibido el Espíritu del Señor Jesucristo, del Padre. El Espíritu mismo que da testimonio que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Ahora vamos al libro de Efesios capítulo 5. Libro de Efesios capítulo 5. Sí, ahora estamos en la semana 14 lleno del Espíritu Santo. Todas las semanas son claves, pero como uno puede ver semana tras semana está uno edificándose para saber, número uno, su sistema de creencia, lo que uno cree, en qué cree, y uno tiene que siempre revisar su sistema de creencia, porque mucha gente no sabe en qué cree. Bueno, yo creo en el Señor. Bueno, ¿qué Señor? Yo creo en Dios. ¿Qué Dios? Bueno, yo creo en Jesús. Bueno, ¿cuál Jesús? No todos los Jesús son iguales. No. Aquí no predicamos de que el Jesús en que creemos es el hermano del diablo. Pero alguna gente cree de que Jesús es el hermano de Lucifer. Ese Jesús yo no quiero. Algunos dicen de que Jesús también es un hijo de Dios por naturaleza, no por el Espíritu Santo, como enseña aquí el grupo religioso del estado de Utah. Entonces uno tiene que saber en qué Jesús uno cree. No todos los Jesús son iguales. Amén. Entonces Efesios capítulo 5. Amén. Versículo. Y vamos aquí del 1 en adelante, porque esto es bien importante todo lo que se lee aquí en el capítulo 5. Empezamos con el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mira, ahí ya estamos, ya hemos entrado a la adopción, ya somos hijos y ahora hay que imitar al Padre. Hay que imitar al Señor. Sé imitador de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí habla de todas las cosas de que hay que evitar. Pero fornicación, eso es tener una relación fuera de matrimonio, de que uno no está casado pero está viviendo junto. Aquí en inglés se llama shacking up, cuando uno está viviendo con una persona y están ya tienen hijos y todo y nunca se han casado. Eso es pecado. Una persona que ya tiene ya hijos y ya están viviendo así por muchos años, yo siempre cuando una persona quiere que ore por la pareja y todo, pues, lo primero le pregunto, ¿están casados? Si me dicen que no, eso es lo primero que tienen que hacer. No importa qué pastor lo unja con un balde de aceite y le ore y haga todo, esa pareja nunca va a prosperar. De eso se van a acordar. No pueden, es imposible porque están en pecado. Se le puede orar, la unción quiebra el yugo, pero si no se le enseña eso a una pareja y tienen que unirse en matrimonio
y tienen que casarse, no van a poder salir adelante y están en pecado. Mire, dice, pero en fornicación y toda inmundicia y avaricia, si ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tranerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Esto está hablando de todas las funciones de una persona que tiene que ser llamado hijo de Dios, cómo debe de ser su conducta. Estas no son recomendaciones de Dios, esto es algo que uno tiene que obedecer. Y cuando uno obedece, recibe la bendición completa. Amén. Porque ahí dice inmundicia, avaricia. Aquí dice palabras deshonestas, necedades. Una persona que necia, que se le dice a la persona, esto dice la palabra, no, pero yo tengo mi propia creencia. A mí nadie me puede juzgar, solo Dios. Mucha gente tiene esos tatuajes. No one can judge me, only God can judge me. Solo Dios me puede juzgar. Entonces la gente dice eso. Y cuando la pregunta que le hago a la persona, lea la palabra, ahí está el juicio. Claro, yo no te puedo juzgar a ti, yo no te puedo enviar al infierno, pero la misma palabra habla cómo uno debe de llevar su vida, su conducta moralmente para que no vaya al infierno. Amén. Cuando uno recibe a Cristo, el Señor borra sus pecados. Una criatura nueva. Y la palabra de Dios los enseña a nosotros acerca de lo que es pecado y lo que no es pecado. Lo que es agradable de Dios y lo que es desagradable delante de Dios. Ahora, para guardar eso y esas palabras, uno tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Porque si no tenemos este libro, junto con la llenura del Espíritu Santo, solo somos gente religiosa. Que vamos a imponer reglas y vamos a ser igual a los fariseos, que creemos en un sistema, pero no hay poder. Sin el poder y sin la palabra, no está Cristo viviendo nosotros. Punto y final. Hay que tener las dos cosas. La palabra junto con el poder y la llenura del Espíritu Santo. Si Jesucristo solo tenía conocimiento de la palabra y no estaba lleno del Espíritu Santo, nunca hubiera hecho milagros. No había unción en él. Pero como él es el ungido, al momento que él se sometió al sumo sacerdote Juan el Bautista, porque según la palabra, él fue el sacerdote. Y él fue el profeta que lo bautizó a Jesús ahí en las aguas. Y cuando él sale de las aguas, dice la palabra que descendió sobre él, que el Espíritu Santo descansó. Y fue enviado al desierto a ser tentado por 40 días y 40 noches. Luego que salió de esa tentación, ahora regresa a Nazaret, regresa a Galilea, regresa a su región y empieza a operar con poder. Y ahí empieza el ministerio. Ahora las palabras que salen de la boca de Jesús están llenas de la unción de Dios, porque Él es el Rey ungido y está lleno del Espíritu Santo. Aquí habla la palabra, mire, versículo 5. De que porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, que tiene otro Dios, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Una persona que camina así y dice yo amo a Cristo, yo amo al Señor, qué bueno, amén, qué bueno, qué bueno, ama al Señor y todo. Pero aquí dice cualquier persona que anda con esto, dice no tiene herencia en el reino. No puede entrar al reino porque está viviendo afuera de la regla de un reino. Cuando un ciudadano está dentro de un país y quebra las leyes del país, ¿a dónde lo meten? En el reino de Dios, cuando un ciudadano está viviendo bajo un rey y ese ciudadano quiebra las leyes del gobierno del rey, el rey tiene la última palabra. Lo meten a la cárcel o lo matan. Tiene que ser juzgado por el rey. Entonces mucha gente dice que aman a Dios, pero no está en el reino. Uno recibe salvación por medio de Cristo Jesús, pero no todos van a entrar al reino. Reino es de que uno está caminando con Cristo de día y de noche. Es un estilo de vida. No solamente es una vez a la semana cuando le conviene. No solo se ponga la máscara de cristiano el día domingo
y se pone su saco y se viste muy elegante. Cuando llega el domingo se pone su vestido, se pone sus zapatos Chanel y llega ya a la iglesia y anda así, hace su perfume y todo. Amén, gloria a Dios, amén, 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 aleluya. No, el reino opera adentro de ti y se activa dentro de ti cuando uno está obedeciendo la palabra de Dios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra. Ahí está hablando de, mire, la conducta en la intimidad de una pareja. Está hablando de también la conducta del humano, del ser humano, si es avaro, si su Dios es el dinero. Está hablando de la conducta de la persona que es un idólatra, de que ha puesto otras prioridades en su vida y ha puesto a Dios en último lugar. Eso es un idólatra. La persona de que tiene primer prioridad lo demás y pone al Señor en lo último. Por eso Jesucristo dijo: buscad su reino y su justicia, número 1, y todo lo demás vendrá por añadidura. El reino, dice, tiene herencia. Ninguna de estas personas que practica esto tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tiene herencia. Entonces, bajo la unción del Espíritu Santo, cuando una persona no está en el reino, Dios ocupa a este siervo, o Dios ocupa a otro siervo, o otra sierva que está en obediencia, y la persona con necesidad y está ahí llorando: pastor, ore por mí porque los demonios me están atacando, mire, yo me quiero quitar la vida. Y oramos y se siente la presencia de Dios y sale corriente del trono de Dios. Y cuando la persona está caminando íntegro con el Señor, la persona que está caminando íntegramente con Dios se vuelve como un conductor del poder del Espíritu Santo aquí en la tierra, como un satélite. Y uno levanta la mano si se siente el poder de Dios y le pone manos a esa persona que está pasando por esa prueba, y la unción, el fuego de Dios quiebra el yugo que la persona carga, y ahí recibe a Jesucristo. Es el poder del Espíritu Santo. Y ahora cuando recibe a Cristo, ay, me siento bien, amén. Ahora tienes que vivir tu vida de acuerdo a la palabra de Dios. Eso no me gusta. Bueno, la unción quebró el yugo. Ahora estabas al punto de entrar en el reino, pero ahora te saliste y vives una vida adentro y afuera. Viviendo una vida de que estás siempre en necesidad para que alguien te ore y te ponga manos, porque estás siempre en problema. Yo quiero estar en el reino todo el tiempo, porque aunque yo tenga problemas, el rey me va a defender, el rey me va a sostener, el rey me va a dar el pan de cada día. Dice aquí: porque sabéis que ninguna de estas cosas, dice, tiene herencia. Ninguna persona que practica la fornicación, inmundo, avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Reino de quién? ¿Por qué dice Dios? ¿Por qué dice Cristo primero y después Dios? Porque Cristo tiene el poder actualmente, porque a Él fue entregado todo. Mateo 28: a mí fueron entregado todo. Tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él está operando ahí en el trono como su centro su centro de control del cielo y de la tierra. Y ahí está operando el Señor desde su trono. Ahora, cuando las tres cosas se unan, lo que sea lo último que va a pasar, cuando ya la iglesia sea levantada y el Señor reina aquí, y luego el Señor después ya destruye finalmente la muerte y todo, ahora le entrega el reino otra vez al Padre. Ahorita el que tiene el reino es el Rey, que su nombre es Jesucristo. Él tiene el reino ahorita. Nadie os engañe con palabras vanas. Mire lo que dice aquí, Efesios capítulo 5 versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Ay, qué bonito predica. Vanas palabras. ¿Por qué? Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Yo he visto en mi vida, más de 20 años enseñando la palabra y sirviendo en el ministerio, yo he visto en mi vida que la gente y el pueblo cristiano le gustan las vanas palabras, le encantan las vanas palabras. Es como las palomitas de maíz. ¿Cuánto le gusta la palomita de maíz? Deliciosas. No tiene ningún
valor nutritivo. Ninguno. Están llenas de aire. Así son las vanas palabras de la gente que predica muy bonito. Predican muy bonito. Se tiran un mensaje muy bueno, un sermón bien hecho, pero no tiene el Espíritu Santo. Vanas palabras. Aquí está diciendo el siervo Pablo: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. No seas pues partícipes con ellos. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como los hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que le es agradable al Señor. Entonces uno prueba la palabra. Yo cuando escucho a un siervo de Dios por primera vez, que nunca había escuchado, yo quiero revisar su sistema de creencia. ¿Qué es lo que cree? Puede predicar muy bien, puede ser un buen maestro de la palabra, puede enseñar muy bello y todo, pero cuando no cree en el Espíritu Santo, forget it, olvídalo. Yo no quiero saber nada de esta persona, porque esa persona puede tener conocimiento de la palabra, pero no conoce al Espíritu de Dios, y tienen un sistema de error porque no creen en el Espíritu Santo, ni la obra del Espíritu Santo. Y esta semana se trata de ser lleno del Espíritu Santo. Este punto es algo que muchas iglesias fallan en desarrollar en los miembros. En vez de hacer discípulos, hacen cristianos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Discípulos, no cristianos. ¿Cómo? Oh, miembros, sí. Hacen miembros. Los bancos tienen miembros. Los clubes sociales tienen miembros. Los gimnasios tienen miembros. No seas miembro, sea discípulo. Sea discípulo ¿de quién? De Cristo. Y de hacer discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creera fuera salvo, el que no creera será condenado. Punto y final. No hay nada, no hay ahí lugares gris, no hay lugares donde uno diga, ay, bueno, sí, no, eso no. Aquí dice la palabra de que uno tiene que comprobar lo que es agradable al Señor y no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz, la verdad manifiesta todo. Entonces la luz es el mejor desinfectante. El sol, los rayos ultravioletas del sol desinfectan todo. Uno tiene algo de que está como contaminado, lo deja fuera en el sol y se va a descontaminar por los rayos del sol. Eso quema todo. Quema todo el sol. Lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz. Y también el Espíritu Santo es luz, es un fuego. Es un fuego. Es como fuego. Dijo el mismo Señor de que él, Juan el Bautista, el Señor Juan el Bautista dijo, yo ciertamente bautizo en agua, pero ahí llega el que bautiza por medio del fuego y por medio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo prueba también. Hay que tener discernimiento y el sentir para saber si la persona le está hablando por medio de su propio criterio como ser humano, o por medio del Espíritu de Dios, o por medio de la palabra. Las dos cosas. Te puede hablar del medio de la palabra, pero si no está el Espíritu Santo, no, yo no lo recibo. Dice, ahora mató las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará, ¿quién? Cristo. Cristo es el que alumbra, el Rey ungido. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay que revisar su conducta, cómo uno anda, qué es lo que cree. Con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El que tiene sabiduría tiene el conocimiento y lo pone en práctica. La persona puede tener mucho conocimiento de la palabra, pero si no lo pone en práctica, ni se manifiesta la palabra en la persona, esa persona no es sabia. La sabiduría es que uno toma la palabra, la instrucción, y la pone en práctica, la practica en su vida diaria.
Mucha gente puede hasta memorizarse los versos, pero no ponen esos versos en práctica en su vida. Aquí estamos aprendiendo a memorizar los versos, pero mejor es de que tú tengas ese verso y lo pongas en práctica en tu vida diaria. Si no la practicas, entonces no eres sabio. Uno puede estar lleno de mucho estudio, mucha palabra, mucho conocimiento, pero si no practicas lo que crees, es en vano. Eso es lo que está diciendo el siervo aquí. Que andemos no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos, de la cual sea de cuál sea la voluntad del Señor. Seamos entendidos, no insensatos. El insensato es la persona que ha recibido la palabra, pero no quiere. Es la persona insensata. Eso es lo que el libro de Proverbios está lleno de dos personas. Ahí, libro de Proverbios, aparece estas dos figuras: el insensato, el tonto, la persona que no quiere entender nada, y el sabio. El necio hace esto, el insensato hace esto, y el sabio hace lo otro, hace lo contrario. Y el sabio es bendecido por el conocimiento que aplica en su palabra, en la palabra de Dios. Entonces dice, por tanto no seas insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad del Señor. Uno tiene que saber la voluntad de Dios. Esta es la voluntad, la acabo de leer. Ahí, primeros versículos del capítulo 5, ahí está hablando, esta es la conducta del hombre, de la persona que es hijo de Dios. Así debe de conducir su vida. Así debe de conducir su vida. Entonces, mirad pues con diligencia cómo andéis. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad del Señor. Por eso tenemos la palabra para saber la voluntad de Dios, qué es lo que creemos, cuál debe ser nuestra conducta. No os embraguéis. Este va a ser el versículo de memoria, 2 versículos de memoria esta semana, o 3, del 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Porque ¿qué es lo que hace el vino? El vino, el proceso del vino, el vino tiene que venir del fruto de la uva y tiene que pasar por un proceso fermentado. En el proceso de la fermentación, ahí en oscuridad, en baldes, en el proceso del vino es muy fascinante, porque de ese mismo proceso el Señor pasó por ese proceso. Él fue quebrantado, así como la uva fue quebrantada. El jugo sale de la uva, de la misma manera la sangre salió de Jesús. Y Él pasó en oscuridad por un tiempo. Y después, cuando resucitó, los llenó a nosotros ¿de qué? De su Santo Espíritu. Entonces aquí está diciendo, no embriaguéis con vino, porque ¿qué es lo que hace el vino? Vino fermentado entra en su cuerpo y empieza a afectar su cabeza, su mente, todo su cuerpo, porque empieza a afectar aquí el sistema de control acá arriba, el cerebro. Por eso que las personas que han tenido la famosa cruda al segundo día, porque tomaron mucho vino y no tomaron suficiente agua, y después se le afectó aquí el cerebro y su cerebro está deshidratado y se levantan el próximo día con un dolor ¿de qué? De cabeza. Hágame un caldito, hágame un menudo. Ahí están ahí un caldito, un menudo. ¿Por qué? Porque afectó acá arriba. Ahora, cuando la persona está bajo la influencia de algo, ahora pierde el control. Yo le digo de que a personas de que lo que hace el vino y lo que hace el alcohol es que saca lo que la persona ya tiene adentro. Si tiene odio, si es una persona violenta, así se va a conducir bajo la influencia del alcohol. Y si es una persona así, que tiene mucho amor, va a empezar a llorar y va a empezar a abrazar a todos. Ay, tú eres mi mejor amigo, me acuerdo de ti. Y se pone ahí la melancolía y todo eso, y el próximo día ya no llaman al trabajo porque estaban partying muy hard, estaban teniendo una fiesta muy dura. Y lo botan. Entonces, ¿qué es lo que? Eso es el efecto del alcohol y del vino. Dice, no embriaguéis con vino que trae ¿qué? Disolución, sino sed llenos que del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno lee esto, la palabra de Dios, y uno ora, se está llenando del Espíritu Santo. Ahora, de la misma manera que el alcohol afecta acá arriba, el Espíritu Santo, ¿qué empieza a hacer? Afecta esto y afecta todo el cuerpo. Sistema de control.
ahora cuando uno está bajo la influencia, no del alcohol, sino influencia del Espíritu Santo, el hombre opera en el ámbito sobrenatural. El hombre y la mujer opera en el ámbito sobrenatural. En vez de que esté así caminando todo así, está caminando con un nuevo camino. Lo que sale de la boca no va a ser palabras de que están llenas de vino, sino llenas del Espíritu Santo. Entonces lo que dice aquí la palabra de que no embriaguéis con vino, de lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. ¿Por qué está diciendo ser lleno del Espíritu? Porque hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces ahora lo que tenemos que buscar, ¿qué dice aquí la palabra? ¿Qué busquemos? El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. 2 veces al año, por un mes aquí, en el mes de enero, y este año en el mes de julio, oramos por todo un mes, toda la noche, 6:30 de la tarde. Y lo estamos llenando, ¿qué? Del Espíritu Santo. Oramos, estamos buscando. Para que el Espíritu Santo descanse en uno y para ser lleno del Espíritu Santo, número 1, lo puede apuntar, obediencia es la clave. Obediencia a la palabra de Dios. Esa es la clave. La clave es la obediencia. Porque el Espíritu Santo descansa sobre aquel que es obediente y aquella que es obediente. Si no obedece esto, el Espíritu Santo no va a descansar sobre la persona. Porque has ahora quebrado la palabra y el Señor está buscando llenar a estos vasos hechos de barro con su Santo Espíritu. Ser lleno del Espíritu Santo es la clave. Por eso de que aquí nosotros enseñamos buscar la llenura del Espíritu Santo. No solamente eso, pero estar aplicando la palabra prácticamente en nuestra vida. Entonces uno puede conocer la palabra, pero si no está el deseo de ser lleno del Espíritu Santo, no se va a manifestar los dones del Espíritu en la persona. Obediencia es la clave. La otra clave también es el deseo. Si no está el deseo, no se va a llenar la persona del Espíritu. Si no hay deseo, ni arrastrando puede traer a la persona a la iglesia. Si no hay deseo de la persona para buscar la llenura del Espíritu Santo, no puede forzar uno que la persona crea en eso. Porque esto es de fe. Uno también tiene que poner su parte. Si no hay el deseo de que la persona quiera hablar en lenguas, no cree en el don profético. Por ejemplo, hay personas que a veces uno se encuentra, yo me he encontrado con estas personas que dicen, bueno, yo también creo en el Señor. Sí, lo primero que me gusta preguntarlo, sí, ¿creen en los dones? ¿Creen en el Espíritu Santo? ¿Creen? No, eso no, eso. Bueno, ok, ya no voy a forzar a nadie. Si no tienen, no. Y ¿sabes? Esa es la pregunta de Pablo a esos 2 hombres cuando estaban en el libro de Hechos. ¿Se le ha predicado el Espíritu Santo a ustedes? Ni siquiera sabemos eso. ¿De veras? Nosotros aprendimos con Apolo. Sí, nosotros aprendimos con Apolo y hemos recibido el bautismo de agua. Y hemos escuchado la palabra, hemos recibido la palabra, hemos recibido a Jesucristo. Pero eso no lo conocemos. Y Pablo le pregunta, ¿lo quieren recibir? Sí. Y por obediencia, en ese momento ellos fueron llenos del Espíritu y empezaron a hablar en lenguas. Esa es la clave. Por eso aquí hablamos de lengua, profetizamos. Aquí se manifiestan los dones del Espíritu Santo. No solamente los dones, pero se manifiestan lo que es los milagros y los prodigios que debe de seguir a todo el creyente. Ser lleno del Espíritu Santo no es para el pastor, es para la iglesia, es para todo aquel que cree. No está limitado solamente a los ministerios, a las posiciones de un ministerio, de un ministro, de un siervo. Es para todo aquel. Por eso el Señor abrió la puerta y por eso ese velo fue rasgado. Ese velo en el templo se rasgó desde arriba hacia abajo para que entráramos al lugar santísimo en el Espíritu. Dice,
¿Cómo es que uno se llena? Dice, habla entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros ¿qué? Corazones. Entonces uno con su corazón desea lo que uno está buscando con su corazón, lo que uno desea con su corazón, así es lo que se va a manifestar en su vida. Si deseas ser lleno del Espíritu Santo y tienes esa hambre y esa sed, vas a ser lleno. Conozco a gente de que en un poco tiempo, yo creo que mucha gente aquí ha recibido aquí en este ministerio el don de lenguas. El don de lenguas, mucha gente ha recibido su bendición espiritual aquí en este ministerio. Hay gente que no cree en eso y por eso no lo reciben. Hay gente que dice cuando Dios quiera. No, es cuando tú quieres, cuando tú decides, yo lo voy a hacer y voy a buscar la llenura. Yo le pido al Señor que 100% de los miembros en este ministerio, que 100% de los que llegan aquí hablen en lenguas y que sean bautizados con el Espíritu Santo, con fuego. Porque cuando se manifieste cualquier cosa aquí, ahí se activa. Ser lleno del Espíritu Santo no es un requisito para ser salvo. Uno recibe la salvación por medio del Señor Jesucristo, por medio de la sangre, pero es sumamente importante porque lo veo así, de este punto de vista. Si ya entraste al reino y has sido lavado con la sangre de Jesucristo, ahora el diablo te ha puesto un blanco en tu espalda y te va a atacar con todo lo posible para que tú no entres a tu propósito. Y va a hacer todo lo posible para tratar de destruir tu futuro. Ahora que ya entraste al reino, ahora al reino de las tinieblas, al que pertenecías antes, ahora va a hacer todo lo posible para que regreses otra vez a las tinieblas. Ahora necesitas conocimiento de las artimañas del diablo. Porque el diablo, el enemigo, sus demonios son seres espirituales. Y no puedes pelear con ellos con carne ni con sangre. Necesitas armas poderosas, dice la palabra, en Cristo Jesús. Ahora estás en la guerra y has estado batallando toda la vida desde que el momento que naciste en este planeta. Y estás batallando toda tu vida. Ahora la pelea, ahora el pleito se va a poner bueno ahora. Ahora se va a poner bueno porque el diablo va a hacer todo lo posible. Y la persona que recibe a Cristo y no tiene conocimiento cómo trabaja el enemigo, ni sabe del Espíritu Santo, ahora ha ido al campo de batalla sin su rifle, sin su arma, sin su espada, y va a andar ahí sin armadura. No tiene conocimiento, no sabe cómo pelear. Ahora el que está lleno del Espíritu Santo tiene una arma poderosa que sale de adentro hacia afuera, sale de la lengua. ¿Cómo va a mandar la gente allá a pelear en el ejército si no saben cómo ocupar un rifle? No saben las tácticas de la batalla ni su enemigo. Eso es ilógico. Y la gente, amén, aquí se han convertido 30 almas, 40 almas, gloria a Dios. Pero yo quiero saber si esas almas van a estar llenas del Espíritu Santo o no. Y se van a quedarse en una iglesia para ser desarrollados y para que cumplan su propósito. Eso es peligroso, porque el momento que la persona recibe a Cristo y ya no regresa a la iglesia, ahora el enemigo, ahí no se perdió la batalla. Todavía estás en la carne, todavía estás en este cuerpo, y este cuerpo tiene sus debilidades, tiene tentaciones. Por eso el Espíritu Santo empieza a ayudarle a uno para no solamente cumplir la palabra, pero saber las artimañas del diablo, y con lo que sale de tu boca, aleluya, puedes pelear efectivamente la buena batalla. La buena batalla. Por eso Pablo dice, yo peleé ¿qué? La buena, no la mala batalla, la buena batalla. Porque estamos en una batalla, luchando día y noche. Tenemos que descansar para recuperar nuestras fuerzas. Tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que atender a nuestra familia, tenemos que hacer todas esas cosas como ser humano, que eso es normal. Ahora, encima de eso, estamos siendo atacados directamente o indirectamente por el diablo. Y si no tenemos conocimiento y no somos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo cree que vamos a poder sobrevivir espiritualmente? Si no leemos la palabra y si no buscamos una iglesia
que esté llena del Espíritu Santo. Antes yo decía, busca una iglesia que se predica la sana doctrina. Ahora yo digo, no solamente eso, donde está el Espíritu Santo. Si esa iglesia no se manifiestan los dones del Espíritu Santo y solo hablan la palabra, salga huyendo de esa iglesia. Salga corriendo al cerro y al monte mejor. Solo con el Señor, que el Señor te bautice con el fuego. Si ese pastor y ese ministro no cree en el Espíritu Santo, no reciba su palabra, porque no cree en el poder del Espíritu Santo. No, sin eso ahí no puede uno desarrollarse, no puede crecer uno, no hay crecimiento. Yo no sé cómo gente lo puede hacer con solo sus palabras bonitas. Pues pueden predicar muy bueno, pero si no hay, yo sé que a veces me cuestan decir ciertas palabras. No soy el mejor predicador y no pretendo ser, pero hay algo que Dios ha depositado en mí. Tengo más confianza en el Espíritu que está dentro de mí, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, el mismo Espíritu que está dentro de mí, que en mis palabras. Así de que cuando no tengo palabras, mejor le digo, vamos a orar. Y yo sé de que esto se va a activar en mi mano. Y le voy a poner manos a la persona y esa persona va a ser sana. Porque tengo una arma poderosa adentro de mí. Amén. Porque tengo el conocimiento del Espíritu, cómo opera, cómo funciona, cómo trabaja. La voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Amén. Todos tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Ahora vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Esta es la clave. Obediencia. Obediencia es una clave. La otra clave también es el deseo. Si no está el deseo de buscar la llenura, Dios no te va a llenar. Si no hay deseo, y uno tiene que poner esta carne bajo el fuego. Este cuerpo uno tiene que traerlo como sacrificio vivo, no muerto, pero vivo, agradable delante del Señor. Por eso es que tenemos servicios. Domingo, discipulado el miércoles y el sábado oración. Lo doy gracias a Dios. Un siervo de Dios me dio aquí, me dio a mí el cargo de empezar a dar la palabra los sábados de la mañana por años. No quería al principio, pero fue una parte muy clave y integral en mi vida, porque nunca me hubiera desarrollado si no hubiera puesto mi cuerpo bajo sacrificio de levantarme en la mañana los sábados para venir aquí en la mañana. Sí, esfuérzate. Hasta que un día Dios me empezó a hablar todo el tiempo. Hasta que el Señor me empezó a mostrarme cosas aquí cuando estaba hincado ahí en las mañanas, cuando teníamos las bancas. Y después el Señor me empezó a mostrar cosas. Cuando eso se manifestó en mi vida, Dios me abrió mis ojos espirituales para ver cosas que ojo no visto y oído no escuchado. Ahora yo doy gracias al Señor porque cuando una persona tiene necesidad, la persona activa ese don dentro de mí. Este don que Dios le da a uno se activa por la necesidad de la persona. Hay gente que he tratado de orar por la persona, pero no están listos todavía, porque no tienen deseo. Pero ya cuando Dios le pone la presión a ellos y ahora tienen deseo, se activa el don por la necesidad de la persona y empieza el Señor a ocupar a este siervo para dar palabra profética. Ahora Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis, como le estaba diciendo, obediencia es la clave. Si uno ama a Dios, va a guardar ¿qué? Los mandamientos. Va a guardar su palabra. Leímos ahí en Efesios. Eso es lo que estaba diciendo. Los idólatras, los ávaros, los fornicarios, las personas que hablan deshonestamente, las personas que roban, todas esas personas, dice, no van a tener herencia en Cristo ni en Dios. Entonces el Espíritu Santo no descansa en las personas. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para estar con vosotros para siempre. Entonces Cristo Jesús va a rogarle al Padre para enviar otro consolador. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo,
porque están bajo otro sistema, otro gobierno. Los que están en el reino tienen los beneficios del reino, tienen la armadura del rey, tienen las armas del rey, tienen las tácticas del rey. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dos cosas: mora con ustedes. Actualmente el Espíritu le está hablando a los discípulos. Este Espíritu está morando con ustedes actualmente. ¿Quién cargaba el Espíritu Santo ahí? Cristo Jesús. Fue lleno. El Espíritu Santo no estaba adentro de los discípulos todavía. No lo podían recibir. Ellos estaban bajo la cobertura de Jesucristo. Y ellos estaban solo ocupando la cobertura de Cristo, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. What's the word? Borrowing. Estaban prestando la unción que Cristo cargaba. Por eso Cristo le dice a ellos después: ustedes van a echar fuera demonios, y echan demonios, pero porque Cristo estaba con ellos, porque estaban bajo su cobertura. Por eso hay gente que está bajo la cobertura de un siervo o sierva de Dios, que Dios los ocupa a ellos. Momento que se desconectan y nunca se desarrollan, brother, ese switch, esa batería se va a desconectar. Así como hay corriente, si no pagas ese bill de la luz, y si esa luz no está a tu nombre, no va a haber luz. Tienes que tener tu propia luz, con tu propio nombre, con tu propia cuenta. Entonces ya llamas al número allá arriba que está en el cielo y dices: yo estoy lavado con la sangre, yo quiero mi propia luz. Yo no quiero estar ocupando la luz de mi vecino. Yo quiero mi propia luz, yo quiero mi propio poder, porque aquí dice tu palabra. Entonces ya cuando el Señor los suelta a ellos y ya les dice a ellos: yo me tengo que ir para estar con mi Padre, pero ustedes se van a quedar en Jerusalén, se van a quedar aquí quietos hasta que se cumpla la promesa, lo que yo he prometido a ustedes, que van a ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo en unos pocos días. Imagínense si Pedro hubiera dicho: no, mejor me voy. Nunca hubiera descansado el Espíritu sobre él. Por eso hay gente que se tienen que quedar quietos hasta que el Señor descienda y que el Señor los suelta para que operen. Y dice aquí de que el mundo no conoce, pero mora con vosotros y estará en vosotros. Y cuando ya están ellos en ese aposento alto, y ahí están los 140, 120. Eran 120 en ese lugar que no era muy grande, era como del tamaño de, si vemos aquí esta pared, hace como aquí, y ahí estas bancas donde está nuestra hermana Laura, hasta aquí era el aposento alto donde ellos estaban. Imagínense 120 personas ahí en un lugar así pequeñito. No, hombre, imagínense si no se bañaban con ese calor del desierto, ahí orando, y tenían que abrir. Y por eso el Señor abrió las puertas y las ventanas. Dice la palabra que las ventanas se abrieron y entró un viento recio que lo llenó con el Espíritu Santo, y empezaron aquí a hablar en nuevas lenguas. Cayó sobre ellos fuego sobre sus lenguas. Ahora el Espíritu está adentro de ellos. Ahora Pedro tiene conocimiento de la palabra, pero junto con el conocimiento del Espíritu Santo ya está dentro de él. La palabra sale de él. Ahora cuando él predica bajo la unción del Espíritu, la unción de Cristo. Por eso de que los hombres estudiosos, los fariseos, se quedaban ellos admirados: ¿cómo este hombre sin estudio puede predicar? Porque ahora está bajo la influencia del Espíritu Santo, descansó sobre él. Ese es el poder de Dios. No se trata de la persona que estudia más, del pobre, del rico. Se trata de la persona que está lleno del Espíritu. Ahora uno estudia y el Espíritu ocupa tu estudio. Sabe que todo lo que uno aprende, todo lo que uno estudia, todo lo que uno sabe, el Espíritu Santo lo ocupa.
y saca lo mejor que uno tiene para la gloria de Dios, para que sea trabajado para el reino de los cielos. Dice aquí la palabra, versículo 18: no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Que el Señor no los va a dejar huérfanos, sin ayuda, porque en este tiempo estaban bajo la ayuda de Jesús. Jesús lo estaba respaldando. Ahora el Espíritu está en la tierra y el Espíritu anda buscando vasos donde va a descansar el Espíritu, donde va a descender el Espíritu, y vasos que van a ser ocupados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está buscando a ver quién obedece, a ver quién tiene deseo, a ver quién le echa las ganas, a ver quién quiere realmente ser lleno del Espíritu. Él anda buscando, Él está buscando, el Espíritu quiere, porque en el tiempo cuando Jesús, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estaban en la tierra, hicieron al hombre a su imagen y semejanza. Ahora Adán estaba lleno del Espíritu adentro y afuera, y el Espíritu, cuando se apartó de Adán, fue porque por desobediencia se desconectó de Adán, y pasaron 1000 años, 2000, 3000, 4000, 5000, algo así por medio, y de repente vino Jesús, y finalmente el Espíritu descansó sobre él. El Espíritu solo llegaba sobre ciertos profetas y nunca descansaba sobre ellos. Solamente llegaba y operaban bajo el poder del Espíritu, como Sansón, que le daba fuerzas, o descendía sobre siervos y siervas de Dios, pero solo operaban por momento y después se iba. Ahora el Espíritu está dentro de nosotros y permanece en nosotros. Lo único que desconecta al siervo y la sierva de Dios del Espíritu es el pecado, la desobediencia, rebelión a Dios. He visto mucha gente de que Dios los ocupaba de una manera extraordinaria y luego caen, y luego ya no, Dios no los ocupa de igual manera. Pero yo creo que también Dios puede restaurar ciertas personas, y Dios, cuando obedecen la palabra y otra vez se arrepienten, y el Señor otra vez los vuelve a ocupar. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Pero ese es el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo, que empieza a quemar todo. Juan capítulo 16, versículo 5. Juan 16, versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque yo he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero digo de la verdad, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. El Señor le convenía que Él tenía que morir para que la iglesia naciera. Lo que estaba predicando el siervo de Dios este domingo, Pastor Juan Gilberto López, que dijo aquí de que cuando nació la iglesia, en el año 33. En el año 33, ahí es el nacimiento de la iglesia, es cierto. Yo estoy 100% de acuerdo con él, porque ahí nació la iglesia, cuando fue lleno del Espíritu Santo, en el aposento alto. Momento que la iglesia fue bautizada por medio del Espíritu Santo, la iglesia es el concilio de Dios. El concilio no puede operar sin la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé qué se le ha metido a alguna gente que piensan de que con solo que uno predica la palabra y esté con amor a todos, Dios lo va a ocupar. No, uno tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Quiero ver el poder en la iglesia. Dios quiere ver el poder en la iglesia. El Padre quiere ver el poder en el ser humano otra vez, que regrese el poder. Y dice: me conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo muere y resucita, como Él cumplió todo lo que está escrito en la palabra y obedeció a su Padre, ahora Él está arriba en el trono, y con su voz dice: envía al Espíritu Santo. Porque no había nadie que estaba en obediencia con el Padre para enviar el Espíritu Santo. El Padre no podía enviar el Espíritu Santo todavía, hasta que el Hijo pasó
por la muerte y por la resurrección. Ya cuando el Hijo fue sacrificado, ahora el Hijo, el sacrificio del Hijo, el Padre ve ese sacrificio como bueno y agradable, y como el Hijo operó, ahora el Hijo tiene el control en el cielo y en la tierra. Ahora del cielo envía una palabra: estos están obedeciendo. Envía al Espíritu Santo, bautízalo con fuego. Y ahí desciende el fuego. Como relámpago cae el Espíritu Santo a la persona. Aleluya. Y la persona empieza a operar bajo el poder del Espíritu Santo. Le conviene. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Ese es el poder del Espíritu. ¿Convence al mundo de qué? Del pecado. Yo pensaba que era porque la persona predicaba muy bien. No, es el Espíritu Santo que convence. Es el trabajo del Espíritu. Así de que cuando yo estoy dando palabra, yo sé que no es mi trabajo convencer a la gente, es el trabajo del Espíritu Santo. Yo le dejo la carga al Espíritu, porque trae convicción el Espíritu. La palabra trae lo que es la ley, lo que son los mandamientos, lo que es el juicio a la persona, al pecador. Eso es lo que hace la palabra. Pero el Espíritu trae la convicción al corazón. Dice de que va a convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Por eso la persona que ya no cree y dice, bueno, yo no voy a aceptar, están pecando contra ¿quién? El Espíritu Santo. Y por eso es que no pueden recibir la salvación. Pecado imperdonable. Eso es. Cuando no, porque su corazón está tan duro y la voluntad, acuérdese de esto, la voluntad del hombre es más poderosa aquí en la tierra que cualquier voluntad. La voluntad del hombre aquí en la tierra es más poderosa que la voluntad de Dios. El hombre aquí en la tierra tiene poder. Dios no hace nada en la tierra si no ocupa a un hombre. Entonces Dios ve al hombre que tiene deseo de ser ocupado por Él y ser lleno del Espíritu Santo. Entonces el Señor envía el Espíritu. Pero si el hombre no quiere, el hombre no recibe nada. Punto y final. Porque Dios no puede forzar su poder sobre la humanidad. Dios puede enviar juicios, pero por la desobediencia del mundo entero. Y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Te enseña el futuro el Espíritu. ¿Quién no quiere eso? ¿Cuántos no quieren los números de la lotería para ver? No, eso no es. Eso no es de Dios. Te va a enseñar todo lo que es la voluntad de Dios. Eso es lo que te enseña el Espíritu. Por eso que de repente llega visión sobre la persona. Ven un poco del futuro. Ven un poco de lo que va a suceder para que oren. Dice, va a convencer. ¿Quién no quiere este don? Esto es accesible para todo el creyente. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Jesús prometió que no estaríamos solos, sino que va a enviar otro consolador para ayudarnos. Este consolador se conoce como el Espíritu Santo y es libre para trabajar en nosotros si estamos dispuestos a vaciarnos del pecado y continuamente ser llenos de su Espíritu. Eso es como trabaja, así es como trabaja y opera dentro del ser humano, dentro del creyente. El Espíritu Santo le da habilidades a uno. Amén. Entonces el Espíritu descansa sobre aquel que es obediente y que tiene deseo de buscar la llenura. No le habla el Espíritu a la carne. No, el Espíritu no le habla a la carne. Ahora cuando el Espíritu está dentro de ti, de tu cuerpo, ocupa esta carne para la obra de Dios.
pero no le habla a la carne. Le habla al corazón, le habla a la mente. El Espíritu no le habla a la carne. El único que le habla a la carne es el diablo, porque sabe qué tan débil la carne es. ¿Cómo cayeron los primeros seres humanos, Adán y Eva? Por la carne. Lo que vieron, lo que tocaron, lo que probaron. El Espíritu nunca va a ocupar la carne. Pero la gente tiene una idea equivocada cómo opera el Espíritu. Creen que es una emoción. No es emoción. No solamente es de que ahora una persona puede bailar en el Espíritu. Yo puedo ocupar a una persona que baile en el Espíritu. Y sí, danzan en el Espíritu. Pero solo porque una persona está haciendo esto no quiere decir que está lleno del Espíritu Santo. Hay que saber la diferencia entre emoción y también ser llevado por el Espíritu de Dios. No solamente es emoción. Emoción se ve en el juego de fútbol. Emoción se ve cuando uno está viendo una película, escuchando una canción muy hermosa o algo, una sinfonía, y se siente la emoción. Pero el Espíritu no ocupa la emoción. No. Cuando descansa sobre uno, le da a uno una certeza de que Dios está contigo. Le habla al corazón, le habla a la mente y ahora ocupa el cuerpo. El Espíritu no pierde control. Es Dios y es un espíritu, y es Dios y es un espíritu que no es de descontrol, de desarmonía, de desorden. Gracias. El Espíritu Santo no es desordenado, es de orden. Es de orden. Por eso uno puede saber si una persona está operando bajo el Espíritu Santo, porque va a estar ordenada. No hay desorden. Así es como trabaja el Espíritu, porque Dios es un Dios de orden. Lea el primer capítulo de Génesis. Y el Espíritu estaba sobre la faz de la tierra porque estaba desordenada y vacía. Y porque el Espíritu estaba allí, empezó a poner orden por la palabra de Dios. La palabra de Dios trae orden junto con el Espíritu Santo. Por eso cuando una persona está en desorden, o hay un espíritu que quiere traer desorden, el Espíritu Santo, como es luz, va a traer claridad a la situación. Va a exponer si la persona está bajo un espíritu falso o el espíritu de verdad, porque se sabe. No, uno cuando está en el mismo sentir rápidamente lo identifica. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Dios no habla así. Eso no es de Dios. No, es que el Espíritu me dijo que usted me va a dar un carro nuevo, hermana. El Espíritu me dijo de que te vas a casar con fulano de tal. Eso no es de Dios. El Espíritu Santo no es Cupido, ni anda forzando a la gente a dar algo. El Espíritu Santo le habla a la persona y también puede ocupar un siervo de Dios para ver dónde está el problema en la persona. Ahora la persona puede escoger si lo va a hacer o no. El Espíritu Santo no es un show. No es un show. No es un show de atracción para espectadores. No es eso. Es para que se manifieste la gloria de Dios aquí en la tierra. Amén. Aleluya. Así con eso vamos a terminar esta noche.